Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos por empezar una nueva enseñanza. Habíamos tocado el tema de la iglesia. Habíamos tocado ya el tema el domingo pasado vimos acerca de lo que es la fe salvadora. Y no sé si se acuerdan que vimos hace ya más de un año, o un poco más, casi los 2 años, vimos las doctrinas de la gracia. Pero las vimos y éramos todavía muy pocos, y vamos a tener de nuevo esta enseñanza, ¿sí? Al final de la enseñanza vamos a dejar un tiempo para poder hacer preguntas acerca de esto, por si hubiera alguna duda, podamos de una vez dejarlas esclarecidas, amén. Y entramos a lo que es las doctrinas de la gracia. Se componen en 5 enseñanzas. Y vamos a tocar la primera, que se llama depravación total. Depravación total nos indica la incapacidad humana del hombre para venir a Dios, a causa del pecado que hay en él, ¿sí? Las doctrinas de la gracia, mis hermanos, se originaron en el tiempo de la Reforma Protestante y se ejecutaron de una manera sistemática, como si fueran en un orden, por así decirlo. Pero las mismas tienen un fundamento, no en quien escribió estas doctrinas, ¿verdad? O quien redactó estas doctrinas, que por cierto fue Juan Calvino, ¿sí? Sin embargo, la palabra de Dios nos da fundamento de esta doctrina a través de los apóstoles. ¿En dónde creen? En la palabra de Dios, ¿sí? Aquí es donde la palabra de Dios nos habla en la Biblia. El apóstol Pablo, de hecho, ahonda en lo profundo de esta enseñanza, y a lo largo de todo el libro de Romanos podemos ver cómo saca a relucir lo que es la gracia de Dios, ¿sí? Aquí vemos las verdades eternas de Dios y llegamos a la conclusión que llega a Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice: porque es por su gracia que hemos sido salvados mediante la fe, y esto no surgió de ustedes, sino que es don de Dios. Lo voy a volver a repetir: porque es por su gracia que hemos sido salvados mediante la fe, y esto no surgió de ustedes, sino que es don de Dios. Amén. Estas doctrinas entonces buscan exaltar a Dios y su precioso regalo por gracia a los pecadores, pero también buscan quitar todo mérito del hombre en su salvación, ¿sí? O sea, el hombre no tiene mérito ¿en dónde? En la salvación. La palabra de Dios nos viene diciendo: la salvación es de Jehová, ¿sí? Entonces estas enseñanzas también quieren excluir al hombre de todo mérito en su salvación, en su caminar cristiano, ¿sí? Incluso cuando lleguemos a estar cara a cara con Dios y seamos glorificados juntamente con Él, ahí también vamos a terminar dándole a Dios la gloria. Y vamos a reconocer que fue por Él que llegamos hasta aquel lugar. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Les invito a inclinar su rostro. Señor y Padre de la gloria, te damos gracias en esta hora por el amor que nos da, Señor, al poder venir después de darte alabanza, darte adoración, Señor. Ahora nos permites recibir tu palabra, Señor, y rogamos, Señor, que sea por tu palabra, Señor, y solamente a través de ella, Padre, que abras nuestro entendimiento, que disciernas nuestro corazón y nos lleves, Señor, cada vez más profundo, Señor, en ti, en tu palabra, en tu amor, Señor, y a llenarnos, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, por medio de tu palabra. Padre, te rogamos, Señor, en esta hora, que seas tú, Señor, a través de mi vida, Señor, hablando, Señor, que sea tu poder, sea tu gracia, Señor, seas tú, Señor, edificando tu iglesia, mi Dios, y seas tú glorificado y nadie más que tú, Señor y Dios.
Toma nuestra mente, nuestro corazón, permite que todo nuestro ser, Señor, esté enfocado, Señor, en escuchar tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Para adentrarnos en esta preciosa enseñanza, mis hermanos, tenemos que ir al inicio del primer hombre. ¿Quién fue el primer hombre? Adán. Adán había sido creado como a la imagen de Dios. Era a la imagen de Dios, fue creado por Él, y es más, no hecho solamente a la imagen del Creador, sino teniendo total y plena comunión con Dios. O sea, era un ser perfecto, mis hermanos. Era alguien que no tenía mancha, no tenía arruga, que no cometía pecado, no cometía faltas, y por ende, ¿qué creen? Disfrutaba de Dios en el huerto del Edén. Él tenía plena comunión y no tenía restricción su adoración. Él podía adorar a Dios continuamente sin que nada le estorbara, sin que nada le acusara delante de Dios o tuviera rechazo delante de Él. Pero resulta que un día Adán transgrede la ley de Dios, el mandato de Dios. El mandato que le había dicho Dios en Génesis 2:17, le había dicho: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De aquí en adelante, el hombre fue corrompido de manera total, en cada una de las áreas de su vida. Y podemos ver el desenlace que ocurrió después de esto. Vemos cómo Adán fue separado ¿de quién? De Dios. Siendo destituido de la gloria de Dios, siendo echado fuera ¿de dónde? Del huerto del Edén, del jardín del Edén. ¿Sí? El pecado, mis hermanos, de cierta forma, fíjense bien, prometía satisfacer la vida ¿de quién? De Adán y Eva. Prometía satisfacer la vida de Adán y Eva. Génesis 3, del 3 al 5, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales, ¿verdad? Y dice que ella llegó y les dice: hey, no moriréis. Fíjense lo que les dijo: no van a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Era atractivo, ¿verdad que sí? Imagínense, ser igual a Dios, conocer entre el bien y el mal. ¿Era atractivo? Aparentemente sí, como el pecado lo es hoy en la actualidad, ¿verdad? Tiende a ser muy bueno, se pinta muy bonito, pero al final, ¿qué causa? Causa muerte, mis hermanos. Esto era lo que estaba pasando. Ellos anhelaban esto, pero el pecado en realidad lo único que les trajo fue vergüenza y culpa. La reacción de ellos fue esconderse a la voz de Dios. ¿Verdad que sentían vergüenza? No querían que Dios los llamara a su presencia, no querían estar delante de la presencia de Dios. También les causó vergüenza al cubrirse. Dice que se cubrieron con hojas de una higuera, ¿sí? Ellos se querían tapar. ¿Por qué? Porque la pureza y la inocencia había desaparecido de ellos. Ya no había más pureza, ya no había más inocencia en ellos dos. Todo cambió de golpe. Ahora eran diferentes ¿de quién? De Dios. Ya no podían disfrutar de Dios, ya no podían, ¿verdad?, como antes lo hacían. ¿Por qué? Porque estaban muertos a causa ¿de qué? Del pecado. Este desenlace, mis hermanos, fue catastrófico a partir de ahí. Vemos cómo su primer hijo asesinó a su propio hermano. Vemos cómo también, ¿verdad?, sus cuerpos a causa del pecado sufrieron corrupción al morir. Fueron afectados sus mentes, fueron afectados sus afectos, fue afectada su voluntad. Se vieron afectados fuertemente hasta que en Génesis 6:5 dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Qué tremendo, ¿verdad?
Mis hermanos, el pecado había hecho un estrago tremendo, no solamente ya en Adán, sino en sus hijos, en sus nietos, y hasta la época de ¿qué? Del diluvio, mis hermanos. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. No ha cambiado. Todo hombre que nace, ¿qué creen? Comete pecado. Todo hombre que nace comete pecado, porque está bajo la ley ¿de quién? De Dios. Bajo la ley de Dios. Los estragos que el pecado había producido en el hombre eran muerte. La palabra de Dios nos habla de 3 tipos de muerte. Si vemos el pasaje que acabamos de leer, podemos ver que Adán y Eva no murieron físicamente, ¿verdad? Dios les dijo, el día que coman de este árbol van a morir. Comieron, ¿murieron? Físicamente no murieron, pongan mucha atención. Físicamente no murieron, pero espiritualmente sí murieron. Aunque Adán vivió 930 años, mis hermanos, la muerte espiritual vino de inmediato al momento que transgredió la ley o el mandato de Dios. La muerte fue la separación, o es la separación ¿de quién? De Dios. Es el estado de distanciamiento espiritual entre Dios y el hombre. De esta manera, todo hombre cuanto nace, fíjense bien, a excepción del Señor Jesucristo, lo quiero mencionar, es necesario que tú y yo lo sepamos, a excepción del Señor Jesucristo, todo hombre nace separado de Dios a causa del pecado. ¿Por qué Jesucristo no nació en pecado, mis hermanos? Porque su nacimiento fue originado por el mismo poder del Espíritu Santo, ¿sí? No hubo un hombre con una mujer, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo con su poder, mis hermanos, dando ese regalo que nació en el vientre de la Virgen María. Entonces, aquí es muy importante que lo sepamos. Respecto a esto, Pablo dice respecto al pecado y cómo nacemos muertos, dice Efesios 2:1, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La condición entonces del hombre sin Dios, ¿cómo es? Es un muerto. O sea, ahora sí que es como esa serie de Walking Dead, ¿verdad? Sales y tú los ves a todos, pero resulta que están muertos. Están viviendo, ves sus caras, ¿verdad? Los ves quizás en el trabajo, los ves quizás en la escuela, pero están muertos. Están separados de Dios a causa ¿de qué? Del pecado. Dios no va a hacer alianzas ¿con quién? Con el pecado. Porque Dios es santo, mis hermanos, ¿sí? Y Pablo lo sabe muy bien y dice esto, estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, muertos en pecados, muertos en delitos. De momento no voy a ahondar más en las siguientes 2 muertes. La siguiente muerte es la física y la otra es la muerte eterna, ¿sí? La física, ¿qué es? Pues es cuando la persona muere. Esa es una muerte física. Eres separado ¿de dónde? De tu cuerpo, ¿sí? Y la muerte eterna es cuando son arrojados al lago de fuego, ¿sí? Es la segunda muerte. Entonces, mis hermanos, ¿se acuerdan que la doctrina de la gracia que estamos tocando es depravación total, ¿verdad? También se le dice depravación radical, pero no depravación completa. ¿Por qué no se le llama depravación completa? Si dijéramos que es una depravación completa la que tiene el hombre, tendríamos que decir que es una persona sumamente ¿qué? Malvada y perversa, que cada día hace ¿qué cosas? Más, hasta que va aumentando, ¿verdad? Por ejemplo, hemos visto gente que dices, ay, ese cuate es un perverso. ¿Por qué? Porque se metió a una casa, mató a la esposa, mató a los niños, y no nada más eso, sino que hizo esto, hizo aquello, hizo esto. O sea, dices, esto no lo hace una persona ¿qué? Normal. Y hasta dicen, ay, Dios me libre de ser como él, ¿verdad? Mis hermanos, bueno, una depravación completa, estamos hablando de alguien 100% entregado al pecado. Sin embargo, una depravación total habla del hombre que está depravado
en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida. ¿Y qué decimos con todas las áreas de la vida? Estamos hablando de la mente, estamos hablando de los afectos, estamos hablando del cuerpo y estamos hablando de la voluntad. ¿Amén? El hombre tiene una mente, mis hermanos. El hombre tiene una mente que no puede tener comunión con Dios. El hombre del mundo, el hombre sin el conocimiento, sin la gracia de Dios, es un hombre que no puede tener comunión ¿con quién? Con Dios. Por ejemplo, vemos mucha gente que dice, no, es que yo le pido a Diosito, ¿verdad que sí? ¿Se han fijado que dice así? Yo diario me levanto y le pido ¿a quién? A Inri, Chuyito, y se agarran ahí a Jesucito y a Chuchito. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, mis hermanos. ¿Ustedes creen que Dios escucha la oración de ellos? Y vas a decir, sí, Dios la escucha. Porque hemos visto que gente pide, ¿y qué pasa? Y se le concede, pero no te equivoques, mi hermano, Dios es bueno. Y hace salir su sol sobre buenos y malos. Eso no quiere decir que Dios esté teniendo una comunión íntima ¿con quién? Dice que la comunión íntima de Dios es ¿con quién? Con los justos. Debemos de entender todo esto, porque a veces vamos a ver a alguien que aparentemente le pide a Dios y Dios le contesta, ¿verdad? Y ahí entendamos que la bondad de Dios es grande, el amor de Dios es grande, mis hermanos. Hay narcos que salen y ¿qué crees? Se encomiendan a Dios. Y aunque no lo creas, salen, hacen lo que tienen que hacer y regresan. Pero no confundamos la bondad de Dios con el que Dios tenga comunión con ellos. Amén. Aquí estamos hablando de la comunión íntima con Dios. El hombre tiene una mente que no puede tener entonces comunión con Dios. Sus afectos hacia Dios no son sinceros. ¿Se han fijado en la gente por qué busca a Dios? Ah, es que me dio cáncer y tengo que buscar ¿a quién? A Dios o a quien sea. ¿Para qué? Para sanar, ¿verdad? O para esto, o para aquello. Están en una situación, están divorciándose. ¿Y qué quieren hacer? Quieren buscar a Dios. O sea, tienen unos afectos que aparentemente buscan a Dios, pero no están buscando a Dios. ¿Qué están buscando? El favor de Dios. Están buscando lo de Dios, pero no están buscando a Dios. ¿Sí? Entonces, su cuerpo, mis hermanos, no anhela estar al servicio de Dios. ¿A poco no? Es más, nosotros también estamos todavía en un cuerpo pecaminoso. Y no nos llega a pasar a veces que estás ahí descansando y ¿qué dices? Ay, es domingo. ¿Cómo quisiera estar viendo el fútbol o en la cama? ¿Verdad? Eso nos pasa, mis hermanos, pero vean que incluso el cuerpo, mis hermanos, la materia que hay en el hombre no busca las cosas de Dios. Y está siendo destruido también a causa del pecado. A causa del pecado. Y por último, su voluntad. La voluntad del hombre no apunta a la voluntad de Dios. No se quiere someter ¿a quién? A la voluntad de Dios. A un hombre normal dile, oye, ven, ¿por qué estás haciendo esto así, asá? ¿Qué te va a decir? Te lo vas a echar encima. O por otra parte, va a ser una persona que te va a decir, no te metas ¿en dónde? En mi vida. No te metas con mi familia, no te metas en mis asuntos. Y ahora si llegamos con la voluntad de Dios a expresárselas, ¿qué pasa? Pues pasa lo que predicamos el jueves, mis hermanos. Hablamos acerca de la supremacía de Dios. Cuando tú llegas con alguien y le hablas las verdades de Dios, por ejemplo acerca del aborto, con gente que
promueve el aborto, ¿qué va a decir? ¿Van a someterse a la voluntad de Dios? No, porque están ¿qué? Muertos. Muertos en delitos y en pecados, mis hermanos. ¿Ven cómo la voluntad del hombre se ha corrompido? Ahora, a un cristiano genuino vas y le dices, mi hermano, estás pecando, estás fallando. ¿Qué va a hacer ese hermano? Se va a arrepentir y va a decir, me duele, pero es verdad. Porque ya no está muerto, mis hermanos. Ya esos afectos, ya esa voluntad responden ¿a quién? A Dios. Cosa que no pasa, ¿verdad?, con el hombre natural. Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo. ¿Tú conoces gente justa? Dios dice, yo no conozco a ninguno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Tú ves gente que busca a Dios? Yo he conocido gente que dice, no, es que yo desde chiquito busco a Dios. Y yo digo, ay Señor, perdónalo, porque tú dices que no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Conoces gente buena? Dios no conoce a ninguno. No conoce a ninguno bueno. Mis hermanos, el pecado y la depravación en el hombre han producido que el hombre no tenga justicia delante de Dios. No hay justo ni aún uno. El pecado ha producido que Dios no pueda decir, híjole, este no, está manchado. Había un hermano que decía, y con un ejemplo bastante bueno. Si aquí pusiéramos un garrafón, imagínate aquí un garrafón de 19 litros, ¿sí? Con un envase transparente, agua purificada, pero le ponemos una gotita de agua de la coladera. La pregunta es, ¿te la tomarías? ¿Sí o no? ¿Por qué? Pero es una gota. Si lo revuelvo, ¿qué crees? No lo vas a notar. Ahora, pero tú sabiendo eso, ¿te la tomarías? ¿Por qué? Vean esto, mis hermanos. Dios conoce al hombre. Dios conoce los corazones de los hombres. Dios conoce, Dios pesa el corazón del hombre. Él conoce la iniquidad que hay en el corazón del hombre. Hay gente que le preguntas, ¿tú pecas? ¿Y qué crees que dicen? No. Como el borrachito, dice, no, yo no tomé. Mis hermanos, Dios conoce el corazón del hombre. Y tan solo una gota, si una gota basta para que tú no te tomes esa agua, ahora imagínate Dios. ¿Crees que va a aceptar a alguien que ha pecado? Claro que no. Claro que no, mis hermanos. Quizás delante de los hombres, si haya gente mejor que otra, ¿verdad? Si digas, caray, ese es mejor que yo. Ese sí llega temprano al trabajo. Y yo... Quizás sí digas muchas cosas, quizás sí veas gente más bondadosa que tú, gente que ayuda a los perritos en la calle, gente que ayuda a los niños de la calle, y puedas decir, es bueno, pero Dios los ve y Dios dice, no son buenos. Porque basta un poco de maldad. ¿Para qué? Para que no sean aceptados delante de Él, mis hermanos. Todos se desviaron a una. Por lo tanto, mis hermanos, el hombre no le puede buscar. ¿Por qué? Porque su voluntad y su deseo está desviado contra Dios. Aquí dice, todos se desviaron a una.
¿Me entienden? El deseo del hombre, la voluntad de Dios, no va para con Dios. ¿Para dónde va? Al contrario. Al contrario, mis hermanos. Es más, nosotros como cristianos, ¿qué creen? Tenemos que luchar para ponernos en ¿dónde? Conforme a la voluntad de Dios. Porque nuestra carne, ¿qué quiere? ¿Sí? Quiere volverse a lo que no nos conviene. Pero, mis hermanos, Dios dice, todos se desviaron a una, se han hecho inútiles delante de Él. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y mis hermanos, es que la ley de Dios es perfecta. ¿El hombre imperfecto va a ser declarado justo ante un Dios perfecto? Imaginémonos un examen ahorita de 30,000 preguntas que tienen que ser contestadas, de física, matemáticas, etcétera, ciencias, tecnología. Si hoy nos dieran este examen, ¿cómo saldríamos? Mal, ¿verdad? Imaginémonos que ese es el examen que Dios le hace al hombre, mis hermanos. Es un examen supremo, porque su ley es suprema. Su ley es alta, es elevada. Pero vemos a Jesucristo, ¿verdad? Cumpliéndola de manera perfecta. Pero nosotros como hombres no cumplimos ni siquiera los primeros 10 mandamientos, ¿verdad? Hemos tenido dioses ajenos delante de Él. Algunos nos hemos hecho imágenes y semejanza, ¿verdad? Hemos deshonrado a los padres, hemos mentido, quizás algunos adulterado, algunos hemos codiciado, algunos hemos deshonrado a Dios. Si no podemos con esos 10, ¿seremos justificados delante de su ley perfecta? No. Mis hermanos, esta es la cuestión. Esta es la cuestión y es a causa de esta muerte espiritual que el hombre está impedido a buscar de manera genuina a Dios. De manera genuina. ¿Por qué? Porque hay gente que busca a Dios. Pero ¿cómo lo están buscando? No de manera genuina. ¿Me entienden? No de manera genuina. Están impedidos también a causa de la muerte espiritual a disfrutar de Él. Están impedidos incluso a ver su propia realidad, a ver su propia condición. ¿Sí? El hombre se cree bueno. Es más, como decía un teólogo que se llama R.C. Sproul, él decía que el hombre se esconde atrás de una frase humanista, no sé cuántos las han oído, que dice, es de humanos errar. ¿Sí la han escuchado o no? O sea, eres humano, entonces ¿qué? No, pues fallo. Como dijo también alguien por ahí, ¿verdad? Fallo, pero soy hijo de Dios, dijo. Mis hermanos, está tremendo. El hombre se excusa ¿en dónde? Bajo este tipo de frases, diciendo que es humano errar. Pero sus mismas frases lo condenan. ¿Me entienden? Sus mismas frases lo llevan a ver que verdaderamente solamente Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Entonces el hombre está impedido a buscar genuinamente de Dios. Está impedido a ver su condición. Tú le puedes decir, oye, lo que estás haciendo está mal. ¿Y qué crees que te va a decir? No pasa nada. ¿Verdad que sí? No sé a cuánta gente le has predicado, pero si empiezas a predicar el evangelio te vas a dar cuenta de qué es lo que piensa la gente acerca de sus pecados. Están muy cómodos con ellos. Muy cómodos con su pecado. No se dan cuenta que su pecado los va a llevar a una muerte eterna. Escuchan el evangelio y ¿qué crees? Se mofan. Escuchan el evangelio y te dicen, sí, Moy, sí voy a ir. Yo tengo gente que le he compartido y estoy predicándoles y todo y me dicen, el domingo te veo. Casi me agarran así y me dicen, mira,
El domingo te veo. ¿Y qué crees? No los veo por aquí. Porque su pecado les impide ver su propia condición, mis hermanos. Ver su propia condición. O tienden a decir, es que yo soy bueno, yo no soy como aquel o como aquella otra, ¿verdad? Entonces no estoy tan mal. ¿Voy a hacer qué? Voy a ir al cielo. Si alguien se merece el cielo, ese soy yo. El hombre se considera bueno. Pero ante un Dios santo, ¿será que en verdad el hombre es intachable? Ante un Dios justo, ¿será que el hombre vive en justicia total? Ante un Dios misericordioso, ¿será que tú eres más misericordioso que Él? ¿O más bueno que Él? Es que ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Dios no existe. Caray. Entonces tú eres más misericordioso que Dios, ¿va? Si apenas te dicen algo y ya estás inflamado en ira, ¿verdad? Ante un Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, hace decir que tú eres mejor que Él. El hombre tiende a decir y a veces dice que sí, que ellos son buenos. Entonces, mis hermanos, hablando de que el hombre, a causa de su realidad, de su condición, no puede venir a Dios, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puedo yo venir a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo el pecador puede venir a Dios? ¿O quién podrá venir a Él? O en palabras del apóstol Pedro, ¿quién podrá ser salvo? San Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí. El Señor Jesucristo está haciendo esta afirmación y dice, hey, escuchen todos. Imagínate lo que les dijo. Ninguno puede venir a mí. ¿Qué dirías ante eso? Y luego dice, si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie puede venir ¿a quién? A Cristo, al menos que ¿quién? Que el Padre lo traiga a Cristo. Al menos que Dios mismo sea operando en él para traerlo ¿a dónde? Al conocimiento de la verdad, a Cristo Jesús. ¿Ven qué hermoso, mis hermanos? Nadie puede venir a Él, solo que el Padre le traiga a Cristo. Esta verdad, ¿qué crees? Choca con nuestros pensamientos. Choca con lo que a veces pensamos. Porque hemos llegado a pensar que nosotros podemos buscar ¿a quién? A Dios. Hemos llegado a pensar que nosotros tenemos la decisión ¿de qué? De escogerlo, de venir a Él. Pero en realidad dice el Señor Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Esta verdad choca con lo que la gente cree acerca de sí misma. Pero para aquellos que Dios ha traído a Él, fíjense bien, unos no lo aceptan. El mundo le dices esto y ¿qué te va a decir? Te van a ver con ojos raros, ¿verdad que sí? Pero a ti que has recibido la gracia de Dios, ¿cómo te suena? ¿No te suena maravilloso que el Señor te haya traído a Él? Qué hermoso, ¿no, mis hermanos? Que Dios te trajo a Él. A pesar de todo lo que pasó, a pesar de tu niñez, de tu infancia, a pesar de tu juventud, a pesar de las trabas, a pesar de tu pecado, ¿qué crees? Él dijo, lo voy a traer a Cristo. En la depravación total del hombre, mis hermanos, el hombre no puede buscar a Dios.
está impedido a buscarlo a Él. Nicodemo llega con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dice: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Él veía los milagros, veía las señales y decía: es que no, tú provienes de Dios. Pero le dice, como diciéndole: es que no estás viendo lo más importante, no me estás viendo a mí. Para que me veas a mí, tienes que nacer de nuevo. Estaba impedido, ¿por qué? Por su naturaleza, para ver, para oír, para disfrutar del Dios glorioso. No sabía a quién tenía enfrente, en pocas palabras, para que me entiendan. No sabía que delante de Él estaba el que creó el universo, el que hacía que todo girara, el que hacía que las flores crecieran, el que hace que los cielos brillen, mis hermanos. No puedes ver el reino de Dios. El hombre del mundo está impedido para ver la gloria de Dios. No pueden ver a causa de su condición. No pueden incluso elegir a Dios. Dice el Señor: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Yo los elegí a vosotros. Y ese Dios que te eligió a ti pone los medios en todas las cosas. Quizás a mis hermanos Jonathan y Ayerín, que vienen de otra ciudad, los puso en el camino, mis hermanos. Y a otros hermanos también los ha puesto. Y a nosotros nos puso a alguien que ¿qué? Él puso todos los medios para que en este día estuviéramos en su presencia. Para que este día disfrutáramos de Él. Le pudiéramos dar gloria, honra, alabanza. Pudiéramos escuchar su palabra. Y pudiéramos escuchar que el Padre de gloria nos trajo a Cristo. ¿No te gozas en esto? Para nosotros, mis hermanos, escuchamos esto y es el acto más grande de bondad que Dios pudo hacer. El acto más grande de amor. Enviar a su Hijo por gente que estaba muerta. Que no respondía a ¿quién? A Dios. No respondíamos a su llamamiento. Bendito sea Dios. Mis hermanos, la condición del hombre es trágica. Yo les decía, el hombre no alcanza a ver lo que en realidad es, lo que en realidad hay en el corazón de él mismo. El salmista decía: muéstrame mis pecados que me son ocultos. Muéstrame. Fíjense a quién se dirigía. Dice en otra parte: examíname, oh Dios, examíname. Iba directamente con Dios, porque ¿quién crees que te puede mostrar tu pecado, tu error, tu maldad? Nosotros somos incapaces porque tenemos un orgullo. ¿Qué crees? El orgullo. No, que a mí nadie me diga, que a mí nadie me toque. Dios tiene que mostrarnos. Fíjense lo que decía este hermano. Se llama Charles Spurgeon y decía: si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Si pintan un cuadro moral de ti y es feo, estate satisfecho, porque todavía necesitaría unos toques de negro para acercarse más a la realidad. ¿Qué tal? ¿Lo leo de nuevo? ¿Sí? Si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que piensa que eres.
Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado de ese cambio. Si pinta un cuadro moral de ti y es feo, estate satisfecho, porque todavía necesitaría unos toques de negro para acercarse más a la realidad. Es en serio, mis hermanos. Y Dios conoce el cuadro que sí somos. Dios escudriña lo que hay en el corazón del hombre. Un amigo y pastor que ya murió, él decía: soy un monstruo monstruoso. Y lo escuchas y dices, suena broma, ¿verdad? Pero decía, no, yo soy peor incluso que los monstruos. Porque la realidad del hombre, mis hermanos, es que el hombre, fíjense bien, es tremendo. Es altamente pecaminoso y necesita de la poderosa gracia de Dios para ser salvo. Sin la gracia de Dios no tendríamos opción. Si Cristo no hubiera venido a morir por ti y por mí en la cruz, no habría escapatoria, mis hermanos. No habría escapatoria. Y Pedro dice, Señor, pues entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién? Y dice en Mateo 19, 25 y 26, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera. ¿Por qué? Porque había venido un joven rico que tenía muchas riquezas. Y le dice, ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué quería hacer este joven? Quería hacer algo, ¿para qué? Para ser salvo. Hoy el mundo, fíjense bien, rechaza la gracia de Dios, pero abraza las obras para salvación. Hoy el mundo rechaza la gracia de Dios, pero abrazan las obras, ¿para qué? Para salvación. Prefieren decir, ¿qué haré para merecer la vida eterna? Y hay gente que se está esforzando, ¿por qué crees? A través de sus obras ser salvos. Pero no es por obras. No es por obras. La Biblia nos enseña, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. Este hombre quería justificarse delante de Dios, este joven rico, y le dice el Señor Jesús, a ver, ¿guardas los mandamientos? Y le dice, sí, Señor, todos ellos los he cumplido desde mi juventud. Imagínate cómo era. ¿Te imaginas este hombre? Se guardaba de no codiciar, se guardaba de hacer todo lo correcto ante la ley. Y le dice, pero bueno, una cosa más te falta. Vende todo lo que tienes, porque noto que no has cumplido el primer mandamiento. Casi le dijo el Señor Jesús. Noto que tienes dioses delante de mí. Porque ¿cuál era su Dios? Las riquezas. Las riquezas. Y luego Pedro dice, Señor, entonces ¿quién va a poder ser salvo? Si es una persona rica, es una persona que cumplía todo a cabalidad, pues ¿dónde quedo yo? Casi le preguntan. ¿Dónde quedo yo que soy pobre, pescador, que soy del vulgo, que no conozco la ley? ¿Se fijan, mis hermanos? ¿Quién pues podrá ser salvo? En la antigüedad, en la cultura judía, una persona rica se consideraba una persona que tenía los favores de Dios, que era una persona que cumplía todo y que Dios lo bendecía ¿con qué? Con dinero. ¿Sí? Todavía, en nuestras fechas hay todavía gente que piensa así. Y mis hermanos, esto es algo tremendo. El apóstol dice, Pedro antes de ser apóstol, aquí era discípulo, dice, ¿quién entonces podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible,
Para los hombres esto es imposible. Imposible. Grábate esta palabra, imposible. El hombre no puede ver a Dios. No puede aceptar a Dios hasta que Dios no lo atrae a Él. Hasta que Dios no lo atrae a Él y dice, más para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. La preciosa respuesta de Dios es que para Él todas las cosas son posibles. A pesar de nuestra condición, el anhelo de Dios no es que sigas viviendo separado de Él, si aún no lo conoces. Fíjate bien, te estoy hablando a ti que todavía no crees en Él, que todavía no lo abrazas a Él por Dios y por Padre. La voluntad de Él no es que tú te pierdas. La voluntad de Él es que vengas al conocimiento de Dios. Porque Él te está poniendo los medios para que tú escuches su palabra. Él te está poniendo los medios. A pesar de tu condición pecadora, a pesar de tus fallas, joven que me escuchas, a pesar de tus fallas, amigo que me escuchas, que Él las conoce, que Él sabe cuáles son, que Él conoce tus pecados que ocultas, Él los conoce. A pesar de todo, el anhelo de Dios es que vivas para Él, porque para Él todo es posible. Lo que para ti es imposible, para Él es posible, mi hermano, mi amigo. El anhelo de Dios es que reconozcas tu condición de pecador. Si no reconoces tu condición, no puedes venir a Él. Él te quiere mostrar lo que eres en verdad y quién es Él en verdad. Decía, otra persona más decía, me veo a mí mismo y creo que no puedo ser salvo. Pero luego veo al Dios que tengo y digo, es imposible que no sea salvo. Porque para Dios todo es posible, mis hermanos. ¿Tú quieres abandonarte a Dios? Hoy puedes venir a Él. Hoy puedes, pecador, escuchar su voz y venir a Él. Y a ti que estás en Cristo, entiende, por su gracia estás hoy aquí. Por su poder. No porque tú seas bueno. No porque tú seas mejor que tu primo, que tu prima, que tu tío, que tu tía, que tu abuelo, que tu abuela, porque tendemos a ser así. Ay, son unos cabezones. No entienden. Mi hermano, nosotros estábamos también, lo acabamos de ver en Efesios 2:1. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos igual que ellos, olíamos feo. Si no buscas a Dios, tú que aún no le conoces, te voy a decir algo, Él sí te busca. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que estaba totalmente mal. Él dijo, no he venido a quienes se creen justos. No he venido, ¿verdad?, a llamar. Él decía, yo he venido a llamar, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. El pecador es el que puede venir al arrepentimiento. Pero si tú te crees bueno, te crees justo, te crees buen niño, buena niña, ¿qué crees? Él no vino por ti. Él vino a buscar lo que ya se había perdido. Él no vino a llamar a justos, Él vino a llamar a pecadores. El pecador necesita ¿a quién? Un Salvador. En otra enseñanza, otro hermano decía, si el mundo hubiera necesitado un cómico, Dios hubiera enviado un payaso. Si el mundo hubiera necesitado riquezas, Dios les habría mandado un rico, ¿verdad? ¿Qué hiciera?
que le diera a todos. Dice, pero el mundo no necesitaba eso. El mundo necesitaba un Salvador. Y Él envió a Jesucristo. Él te llama hoy. Te llama porque ve tu condición. Pero también te está llamando al arrepentimiento. Te llama al arrepentimiento. Te llama a que consideres muy atentamente quién eres. Y que no eres justo. Porque no hay justo ni aún uno. Que no eres bueno y que te has desviado de la voluntad de Dios. Él te llama a que consideres tu condición y tu mal camino y vengas en arrepentimiento. Te muestra la verdad porque sabe que en ti solo hay caminos que conducen a la muerte. Proverbios 14 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Detente. 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 Ven a Él. Ven al que te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice el Señor Jesús, si no es por mí. Amados hermanos, si hemos de ser salvos, reconciliados, si hemos de ser pasados de muerte espiritual a vida, es por la obra de Dios, es por la gracia de Dios y no de nosotros. Vuelvo a leer Efesios 2:8. Porque por su gracia hemos sido salvos. Porque por su gracia hemos sido salvos mediante la fe. Y esto no surgió, dice una versión, me gustó como dice, no surgió de ustedes. Esto no te lo inventaste tú, el venir a Dios. De Dios surgió un plan eterno para decir, yo voy a morir por Él. Yo voy a morir por Él. Yo voy a morir por Él. Y lo voy a salvar en sus pecados. Y viniendo a Él, yo le voy a dar la fe y le voy a dar la gracia para que ¿qué? Para que venga a mí. Bendito sea Dios. A fin, fíjense bien, de que toda la gloria y toda la honra le pertenezca únicamente a Él. Únicamente a Él. Tú no eres salvo por este hombre que está aquí al frente. Eres salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Tú no eres salvo por alguien o por algo. Solamente por lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz. Solamente por Él, no por tus obras, no porque seas bueno, sino por el amor que Él tuvo por ti. Porque te amó en tus miserias, conociéndote quién eras y quién eres. Vamos a orar. Padre de gloria, te damos gracias, Señor, por tu amor, Señor, y tu gran misericordia, Dios, porque has tenido a bien, Señor, salvarnos, Dios. No por obras que hubiéramos hecho, Señor, porque estábamos totalmente, Señor, depravados. Totalmente, Señor, alejados de ti, Señor. Pero tú, Señor, nos amaste. Nos diste a Jesucristo, Señor. Lo enviaste, Señor, para que pudiera, Señor, cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir, Señor. Y nos has dado, Señor, en Él vida, esperanza, Señor. Padre precioso, te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Ni siquiera te podríamos amar, Señor, de nuestra propia cuenta, Señor. También esto tú lo has provisto, Señor. Has provisto también que creamos en ti, que creamos, Señor, que a través de nuestra oración tú nos oyes, Señor hermoso. Y por eso estamos orando, Señor, porque también nos has dado esta fe, Señor, para orar, para pedirte. Todo cuanto tenemos apunta a tu gloria, Señor. Apunta a tu gracia preciosa, Señor. Permite, Señor, que entendamos esto, Señor, y vivamos, Señor, conforme a estas verdades, Señor.
Permite, Señor, que vayamos predicando el Evangelio y entendamos que hablamos el Evangelio a muertos vivientes, Señor, pero que para ti nada es imposible, Señor. Para ti todo es posible, Señor, y tú puedes, Señor, llamarlos, Señor, con tu poder, y saldrán, Señor, de los sepulcros y vivirán al sonido de tu voz, Señor. Gracias te damos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén.